Bienvenidos nuevamente, estimados colegas de la segunda cohorte del Máster Centroamericano y del Caribe de la Universidad de San José. Me corresponde ahora desarrollar un tema que es fundamental para entender el momento actual en la evolución histórica de la legislación laboral internacional. Estamos hablando de los convenios fundamentales de la OIT y la declaración de 1998. Permítame, voy a compartir pantalla. Bien, esta presentación ustedes ya la tienen en su plataforma. Primero, expliquemos efectivamente de qué se trata la declaración de la OIT de 1998. Primero, una declaración que versa sobre los principios y derechos fundamentales del trabajo o en el trabajo. Fue adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 1998 y constituye ahora uno de los instrumentos más importantes de la OIT. Parte de la base de que todos los Estados miembros tienen la obligación de respetar un marco fundamental de derechos laborales reconocidos internacionalmente, tratando con ello de garantizar un piso mínimo universal de derechos laborales. En esa dimensión, la OIT en la declaración relaciona el concepto de trabajo digno con justicia social, democracia y desarrollo humano. Ahora bien, yo tengo que decir que la discusión sobre la estructura y la evolución de la legislación laboral internacional no era nueva, sino arranca en 1998. De hecho, toda la década de los 80, particularmente con énfasis a partir de 1984, estuvo profundamente dominada por el gran debate alrededor de las normas internacionales del trabajo. ¿Y cuál era el debate? Lo recuerdo bien en ese momento histórico. Se debatía alrededor de si ya teníamos a esa altura suficientes normas internacionales del trabajo, o sea, convenios internacionales, si era mejor reducir la cantidad de convenios, si ya no debían seguirse produciendo convenios nuevos, sino que había que centrarse sobre los problemas de cumplimiento de los convenios ya adoptados, etcétera. Y en eso habían muchísimas posiciones, tanto de los gobiernos como de los empleadores, como de los trabajadores. De tal manera que lo primero que quiero subrayar es que la discusión sobre la vigencia de las normas internacionales del trabajo, que podría decirse adquiere un momento culminante en la declaración de 1998, no aparece en 1998, sino que es una discusión que se venía desarrollando en el seno de la Organización Internacional del Trabajo. En ese escenario, ¿qué trató de alcanzar la declaración de 1998? ¿Cuáles fueron los objetivos que se fijó esta declaración? Bueno, primero, pretendió obviamente promover el respeto universal de derechos fundamentales, es decir,
ya que la historia nos demuestra que no lo podemos garantizar todo, al menos garanticemos los derechos fundamentales. Y en ello, efectivamente, se incluye derechos como la libertad sindical, la no discriminación, etcétera. También se pretende, con la declaración, fortalecer la justicia social en un contexto histórico concreto, el contexto de las grandes consecuencias de la globalización, lo cual vamos a ver con mayor claridad cuando abordemos el tema de el futuro del trabajo y la declaración del centenario de la OIT en el 2019. Se perseguía igualmente con esta declaración garantizar condiciones laborales dignas y humanas para todos en todas partes. Además, tratar de combatir desde el marco normativo prácticas laborales abusivas y discriminatorias que a esta altura no se han logrado extirpar. Es decir, cualquier especialista en derecho laboral internacional puede decirle a ustedes que el estado actual de la legislación laboral es el de metas pendientes. Es decir, hay una serie de metas universales que no se han logrado alcanzar y que incluso por esa razón fueron incluidas en la plataforma de los objetivos de la Agenda 2030 como los grandes objetivos de la humanidad y del desarrollo humano. También pretende la declaración impulsar el diálogo social entre gobierno, empleadores y trabajadores. Y yo más que impulsar, utilizaría el término ratificar la vigencia de ese instrumento como un instrumento válido para tratar de alcanzar nuevos estadios de bienestar laboral. Es decir, la historia demuestra que el diálogo tripartito ha generado resultados. Quizás no todos los resultados que deseamos. Quizás no se han cumplido todos los sueños que los laboralistas tenemos, sí, pero el diálogo ha representado avances importantes. Si ustedes revisan, por ejemplo, los contenidos de los convenios fundamentales de la Declaración de 1998, van a entender que a fuerza de insistencia, de trabajo constante, el tripartismo ha generado resultados normativos relevantes. Y por último, la declaración pretende vincular el crecimiento económico con derechos humanos laborales, que esa siempre ha sido otra gran área polémica en el marco de la OIT. Es decir, por un lado, tendencias que señalan que había que priorizar el desarrollo económico en números y por otro lado, tendencias que señalan que es relevante vincular cualquier indicador de crecimiento económico a la satisfacción de los derechos humanos laborales. En ese contexto, los principios que mantiene la declaración se pueden concentrar en cuatro grandes áreas. Por un lado, la libertad sindical y la negociación colectiva. Y no voy a insistir en ese tema porque creo que ya lo hemos desarrollado con bastante énfasis. En segundo lugar, la eliminación del trabajo forzoso. Ustedes no pueden decir, ¿cómo puede hablarse en el siglo XXI? Bueno, el siglo XX, porque 1998 todavía pertenece al siglo XX. ¿Cómo podía hablarse de la eliminación del trabajo forzoso? Todavía hoy realmente tenemos ese problema. Por ejemplo,
en el fenómeno del trabajo migrante hay evidentemente áreas y fenómenos de trata de personas. Y uno de los componentes de la trata de personas es efectivamente el trabajo forzoso. La abolición efectiva del trabajo infantil, ¿verdad? Y esto es un tema de larga discusión. Si bien es cierto, una de las grandes temáticas de los convenios internacionales del trabajo en el origen de la OIT fue la amortiguación de la explotación del trabajo infantil en el marco de la revolución industrial. Todavía hoy tenemos vestigios importantes de explotación de trabajo infantil. Aquí hay distintos enfoques que nosotros necesitamos evidentemente tener presentes para poder efectivamente comprender de qué se trata la sobrevivencia de la práctica abusiva del trabajo infantil. Y la otra gran área de abordaje es la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación. Estos cuatro principios fundamentales constituyen el corazón de la Declaración de 1998. ¿Cuáles son en ese marco los convenios que resguardan estos principios de la Declaración? Bueno, en materia de libertad sindical y negociación colectiva, los convenios que hacen referencia a este tema son el convenio 87 y el convenio 98. El convenio 87 adoptado en 1948 y el convenio 98 de la negociación colectiva adoptado en 1949. Ya hemos debatido bastante su contenido. No voy a detenerme en eso. Luego, los otros convenios que están cubiertos por este concepto, convenios fundamentales del trabajo, declaración OIT de 1998, son el convenio número 29 de trabajo forzoso, adoptado en el año 1930, y el convenio 105, adoptado en 1957. Estos convenios hablan de la prohibición de toda forma de trabajo obligatorio o coercitivo, de la prohibición de utilizar el trabajo forzoso como castigo político o disciplinario y de la protección de la dignidad humana y la libertad individual en esos escenarios. A ver, ¿cómo es esto? En los registros históricos nosotros encontramos que el trabajo forzoso ha sido siempre uno de los instrumentos utilizados contra los enemigos políticos. Desde Roma hasta el mundo de hoy, la utilización de este esquema por razones políticas, ideológicas, de discriminación racista, ha sido una constante. Recuerden los campos de trabajo forzados de la Alemania hitleriana, pero también los campos de trabajo forzados de la Rusia estalinista, después del triunfo de la revolución bolchevique. Esos temas han sido llevados a la OIT para ser efectivamente discutidos y combatidos a través de estos dos instrumentos jurídicos internacionales. En la abolición del trabajo infantil, hablamos del convenio número 138 de la edad mínima de 1973 y del convenio número 182 que habla de las peores formas de trabajo infantil de 1999. Lo vamos a ver al detalle porque este es un convenio de enorme relevancia.
El contenido de estos convenios está dirigido a fortalecer la protección integral de niños y adolescentes, a establecer la edad mínima para trabajar, a impulsar la eliminación urgente de las peores formas de trabajo infantil. Repito, lo vamos a ver en detalle cuando estudiemos el convenio. Y a garantizar el acceso de los niños a la educación y el desarrollo integral. Otro convenio que están contenidos en este concepto, convenios fundamentales de la OIT, es el convenio número 100 de igualdad de remuneración de 1951, que luego se amplía mucho más en el convenio número 111, porque aquí ya se habla de la discriminación en empleo y en ocupación, es decir, ya no hablamos solamente de la necesidad de la igualdad de remuneración para evitar discriminación salarial, sino que hablamos también ahora de otra forma de discriminación. Aquí se establece la igualdad salarial entre hombres y mujeres y la prohibición de la discriminación por razones que tengan que ver con sexo, raza, religión, opinión política u origen social. Y una lógica de promoción de igualdad de oportunidades laborales. Recuerden que sobre todo en nuestros países centroamericanos, la negación del trabajo por razones políticas es una constante en nuestros países. Es decir, salvo algunos que han logrado alcanzar cierto nivel de madurez en este aspecto, normalmente cuando gana un partido político llega barriendo con los funcionarios o empleados del régimen anterior, con excepción de países en donde la ley de servicio civil ya se ha asentado lo suficiente como para no permitir ese tipo de barridas generales de empleo cuando se produce el cambio de autoridades. Obviamente, todos los estados tienen la obligación de respetar los principios fundamentales que están contenidos en la declaración, de promover estos derechos laborales esenciales, de adoptar medidas legales y administrativas para garantizar el cumplimiento de estos convenios que he mencionado como convenios fundamentales, y tienen además la obligación de presentarle informes especiales a la OIT sobre este conjunto de convenios que son considerados los convenios fundamentales adoptados en el marco de la Organización Internacional del Trabajo. Adicionalmente, los estados adoptaron la obligación de cooperar con los mecanismos internacionales de supervisión para verificar el cumplimiento de estos convenios. En el marco de la declaración, se creó entonces un sistema especial de seguimiento sobre estos temas y sobre estos convenios. Este sistema especial de seguimiento incluye los informes anuales de países no ratificantes, es decir, aunque un país no lo haya ratificado, por el hecho de pertenecer a la OIT, está obligado con los principios de los convenios. Memorias globales elaboradas por el director general de la OIT, que le vayan diciendo a la OIT cuál es el estado de cumplimiento de estos convenios fundamentales. Una evaluación del cumplimiento material de los derechos que están consignados en estos instrumentos. El desarrollo de una fuerte dinámica de cooperación internacional alrededor, cooperación técnica alrededor de estos instrumentos, y la lógica de promover el cumplimiento progresivo y efectivo de estos convenios fundamentales. ¿Cuál es la importancia internacional que tiene la declaración? Bueno, primero, constituye obviamente una referencia mundial
en materia de derechos laborales. En segundo lugar, influye en tratados comerciales y cláusulas sociales internacionales. En tercer lugar, ha fortalecido la protección de derechos humanos laborales en el mundo, ha servido de base para políticas públicas y para reformas laborales, y además genera un vínculo importante entre trabajo decente con desarrollo sostenible. ¿Cómo se concreta este vínculo? Bueno, la declaración de 1998 sirvió como componente fundamental de esta categoría de la OIT llamada el trabajo decente, que tiene los siguientes elementos. Uno, el empleo digno. Dos, la protección social. Tres, el respeto a los derechos laborales fundamentales. Cuatro, el diálogo social. Y quinto, la promoción de una economía o de un modelo económico mucho más inclusivo. En conclusión, y con esto terminamos este tema, la Declaración de 1998 consolidó los derechos laborales universales mínimos después de décadas de discusión. Segundo, representa un compromiso ético y jurídico internacional. Tercero, fortalece la democracia, la justicia social y la dignidad humana. Cuarto, continúa siendo evidentemente uno de los pilares fundamentales del derecho internacional del trabajo, recordando la premisa de que no puede haber justicia social sin derechos fundamentales en el trabajo. De esta manera, entonces, efectivamente, desarrollamos este tema sobre los convenios fundamentales del trabajo y la declaración de 1998, lo cual nos sirve de preámbulo para ir al último eslabón de la parte general, que tiene que ver con el futuro del trabajo desde la perspectiva de la OIT. En la declaración de 2019, también conocida como la Declaración del Centenario de la OIT, lo que constituye nuestro siguiente tema. Muchas gracias por su atención en esta presentación. Vamos a hacer el corte metodológico aquí para luego pasar a la presentación sobre el tema el futuro del trabajo.